Hola a todos, yo soy Neus Ruiz, cirujana general vinculada a la unidad de patología mamaria del Hospital de Mataró y vamos allá con las ginecomastias. Esta palabrota viene del griego y está formada por gineca, mujer y mastos, mama. Es el aumento de tamaño de la glándula mamaria retroareolar concéntrica de consistencia elástica y que asocia a un aumento de la sensibilidad. Es la patología mamaria más frecuente en el hombre, es benigna, suele ser bilateral, aunque en un 20-25% de los casos se describe como unilateral, es asimétrica y es un motivo frecuente de consulta entre la población masculina a las unidades de patología mamaria porque provoca ansiedad. Histológicamente se define como una proliferación benigna del tejido glandular en la mama masculina y pasa por dos fases histopatológicas que se corresponden con clínica bien diferenciada. La fase aguda es la fase sintomática donde consulta al paciente y en el microscopio se ven ductos aumentados de tamaño, de longitud, con un epitelio muy marcado y un estroma muy celular. Mientras que en la fase crónica veis claramente la diferencia, el estroma no es tan celular, los ductos son más pequeños, son más cortos, su epitelio es menos engrosado. Y su etiología no es ni más ni menos que un desequilibrio entre el efecto de los andrógenos y los estrógenos, que lo vemos mejor ejemplificado en la siguiente diapositiva. Tanto los estrógenos como los progestágenos tienen un efecto en el desarrollo normal de la glándula mamaria masculina y femenina. Los estrógenos, a través de su receptor específico, estimulan el crecimiento ductal. Los progestágenos, también a través de un receptor específico, tienen efecto en el desarrollo alveolar. Una y otra hormona necesitan de la influencia de las hormonas pituitarias, como la del crecimiento o la prolactina, para tener su efecto. Los andrógenos actúan de otra manera, no actúan directamente sobre el tejido mamario, sino que necesitan de manera periférica aromatizarse y convertirse en estrógenos, vía la acción de la enzima aromatasa, que se encuentra en el tejido adiposo básicamente y que lo que hace es aumentar los estrógenos circulantes. Esto favorece un feedback negativo sobre la hipófisis, la cual disminuye su producción y aumenta todavía más el volumen de andrógenos circulantes, favoreciendo este desequilibrio. Veremos más adelante que los inhibidores de la aromatasa pueden tener un papel en el tratamiento de la ginecomastia. Un porcentaje no despreciable de las ginecomastias son idiopáticas o de causa desconocida, y ahora entraremos a pincelar esas que sí que tienen una causa conocida. Un 25% de las ginecomastias son fisiológicas y hay tres momentos del desarrollo en la vida del hombre en que el desajuste hormonal entre estrógenos y progestágenos puede ser normal y puede provocarla. El primero de ellos es en la etapa de recién nacido. A los efectos de los estrógenos y progestágenos maternos es el causante. Suele desaparecer durante el primer año de vida y puede asociar telorrea, hecho que suele mosquear bastante a las madres y a las abuelas, pero que no hay que hacerles caso, ni drenar, ni poner calor, ni apretar, ni nada. Esto revertirá y desaparecerá. Otro momento de la vida de estos hombres es la adolescencia, donde hay una explosión hormonal, donde hay muchos cambios físicos y uno de ellos puede ser la ginecomastia, que suele resolver entre 1 y 3 años y que hay que animar a los pacientes que tengan paciencia, aunque es una etapa vulnerable emocionalmente y puede que muchos de ellos vengan con exigencias estéticas y se les pueda o deba ofrecer una cirugía. Y otro momento en donde la vida del hombre tambalean las hormonas es cuando se acerca ya a la tercera edad, que nadie se ofenda. Es esto cerca de los 60 años, donde aparece el prostatismo. El cuerpo del hombre ya no ve tan importante la producción de testosterona porque ya ha debido satisfacer su función reproductora. Las gónadas involucionan y hay un hipogonadismo que es fisiológico. Aparte es una época donde aumenta la barriguilla, tampoco que nadie se ofenda. Sabemos y hemos dicho que en la grasa hay enzima aromatasa, se aromatizan más estos pocos andrógenos que quedan circulando y se convierten en estrógenos, favoreciendo, entre otras cosas, la ginecomastia. Y también es una época en que el hombre suele estar plurimedicado, pues a estas edades quien no tiene ajo tiene una cebolla y muchos fármacos tienen la ginecomastia entre sus efectos secundarios. Las ginecomastias también pueden ser patológicas y se diferencian dos grupos de patologías: las que aumentan los estrógenos o las que disminuyen los andrógenos. En este primer grupo, estos estrógenos se pueden aumentar en tumores testiculares, en tumores adrenales, pulmonares, de mediastino.
o se pueden aumentar por causas no tumorales secundarias a una aromatización excesiva, como hemos visto y dicho en la obesidad, pero también en cirrosis, en patología tiroidal o de manera hereditaria a través de una enfermedad que se llama ginecomastia familiar. También nos podemos exponer exógenamente a los estrógenos. De manera accidental, pues a veces la pareja usa crema de estrógenos para tratar síntomas ginecológicos, o en el trabajo o a través de la dieta sin saber si un alimento lleva suplementos de estrógenos o fitoestrógenos. El alcohol, anabolizantes, que es muy frecuente entre los motivos por los que los adolescentes o adultos jóvenes presentan ginecomastia. Y desgraciadamente el tratamiento del cáncer de próstata, de la hiperplasia benigna de próstata o de la alopecia tiene efecto secundario ginecomastia. En situaciones de hipogonadismo o disminución de andrógenos también veremos ginecomastia. Este hipogonadismo puede ser primario y dentro del primario vemos el congénito o adquirido. Congénito nos suena a todos el síndrome de Klinefelter y adquirido pues en todas aquellas posibles patologías testiculares, ya sean infecciosas, que hayan recibido cirugía, después de efecto secundario de quimioradio o por un traumatismo testicular. Y el hipogonadismo puede ser secundario cuando se afecta el eje hipotálamo-hipofisario en adenomas de la hipófisis, radioterapia craneal o el síndrome de Kallmann. También vemos disminución de los andrógenos en situaciones de insuficiencia renal crónica severa en fase de diálisis, en estados de malnutrición o de ingresos muy prolongados en los que el paciente ha estado mucho tiempo en ayunas y esto le ha generado una malnutrición. El cuerpo es sabio y se deshace de las funciones ahorrables que solo gastan energía y es gasto de energía inútil, y la función reproductora en estos estados es una función inútil, ¿vale? Esto es un mecanismo que se llama ontogénico o morfogénico y lo presentan todos los pacientes varones con ingresos hospitalarios prolongados. Y también podemos ver síndromes de resistencia a andrógenos con estos nombres tan raros. Muchos fármacos provocan ginecomastia, pero solo de unos pocos se conoce el mecanismo del por qué la provocan. En este cuadro podéis ver unos cuantos. Seguro que alguno de ellos os es familiar porque lo habéis o consumido o prescrito alguna vez en vuestra vida. Y me gustaría destacar pues, el efecto del etanol sobre el testículo, las quimioterapias también sobre el testículo, los tratamientos de las hiperplasias benignas de próstata o de los cánceres de próstata tienen este efecto, desgraciadamente. Hay antihipertensivos que por diferentes vías pues, dañan este equilibrio entre los estrógenos y testosterona. La marihuana, desconocida y tan consumida, produce ginecomastia, etc. En esta diapo os he puesto esos fármacos que provocan ginecomastia pero que no tienen un efecto conocido. Mirároslo con calma, pero seguro que entre ellos conocéis alguno que os resulta más o menos familiar porque lo prescribís de manera habitual. Para el diagnóstico es fundamental una buena anamnesis y una buena exploración física. La edad nos orientará sobre posibles ginecomastias fisiológicas. Preguntar por antecedentes sobre patológicas, saber si hay patología renal, hepática o tiroidal, hemos dicho que es importante y que puede ser esta la causa. Preguntarle por los fármacos que toma y enfatizar en anabolizantes, alcohol o marihuana, que se nos suele olvidar y es muy típico también. Una buena anamnesis del síntoma y establecer cuál es la repercusión psicológica para intuir ya cuál es el paciente que nos irá persiguiendo la cirugía o el que le importa menos y viene porque se lo ha dicho su mujer. Y anamnesis sobre fertilidad, si tiene hijos o no, si tiene problemas de disfunción eréctil, si toma medicación para ello, nos da la información de manera indirecta, nos puede transmitir estados de hipogonadismo. La exploración es básica, ¿vale? La ginecomastia hemos dicho que es retroareolar, blanda, no adherida a planos profundos, pues cualquier masa que sea excéntrica, que tenga retracciones, que asocie secreción, pues nos tiene que hacer sospechar y descartar siempre patología maligna. Y siempre exploraremos la axila. Los testículos son más difíciles de explorar por según qué especialista, la consulta va muy apretada, ahora quizá no es importante, la anamnesis nos puede dar esta información, pero si tenemos la oportunidad de hacer una exploración completa,
Atrofias, asimetrías o masas pues nos pueden llevar hacia causas de ginecomastia graves, patológicas y tratables. Y la información indirecta que no nos dice el paciente pues también nos puede orientar sobre obesidad, sobre enfermedad tiroidal, sobre enfermedad hepática, si tiene una coloración cetrina, etc. Hay millones de clasificaciones de la ginecomastia, es brutal y increíble. Y cuando hay mucho de algo es que ninguna es buena. Por lo que olvidaros de esta tabla y decir que la primera que apareció es la que hoy persiste y se utiliza, y es la clasificación de Simon del 1973 y es basada en la exploración física. Vemos 3 estadios en el que se evalúa la hipertrofia de la glándula, el tejido graso y el exceso cutáneo o ptosis, ¿vale? El estadio 1 es en el que la hipertrofia es leve, el estadio 2 es más moderada, asocia aumento de la grasa y un exceso cutáneo relativo, y la 3 ya es 3 cruces en todo. Esta clasificación, este dibujo es muy gráfico. Y después de esa exploración física maravillosa con testículo incluido, esta anamnesis de fábula, ¿qué más pido? Pues una mamografía para tener la certeza diagnóstica como esta. Aquí vemos una ginecomastia bilateral asimétrica de predominio derecho. Lo vemos aquí, este esbozo de glándula mamaria retroareolar, nodular, de predominio en la mama derecha, pero que también es presente en la mama izquierda. ¿Y qué más? Una analítica con perfil hormonal para descartar todas esas causas de las que acabamos de hablar. Si solo puedo pedir unas hormonas básicas, ¿cuáles tienen que ser? Estas: testosterona, estradiol, LH y la hormona germinal embrionaria, que solo se producirá en testículo o fuera de testículo, en pulmón, suprarrenal o mediastino, como hemos dicho. Y si puedo pedir más, pues sería excelente pedir una función hepática, renal, tiroidal, prolactina y una dihidroepiandrostenediona o DEAS. Ahora os presento un algoritmo diagnóstico basado en los resultados del análisis que a mí personalmente me va muy bien, lo tengo siempre a mano en la consulta, lo uso mogollón y me permite diferenciar entre estas ginecomastias que tengo que seguir yo o que puedo dar de alta tranquilamente o que por contra tengo que derivar al endocrinólogo o al médico internista, ¿vale? Y el algoritmo empieza por la beta-HCG. Si es patológica, hay que pedir sí o sí una eco testicular porque hay que descartar la producción de esta hormona en el testículo, ¿vale? Y descartar un tumor testicular. Y si es normal, pues un TAC tóraco-abdominal para descartar la producción extratesticular en un tumor germinal de otra localización. Si por contra es normal, la segunda hormona que miramos es la testosterona. Si esta es baja, testosterona baja, sinónimo de hipogonadismo. ¿Hipogonadismo secundario o primario? Pues miro el eje hipotálamo hipofisario y pido la LH. Si la LH es alta, estamos hablando de un hipogonadismo primario. De mientras, si es normal, para discernir si puede estar causada por una hiperprolactinemia, pedimos la prolactina, ¿vale? Y si esta también es normal, estamos hablando de un hipogonadismo secundario. Por contra, si la testosterona es normal, luego miraremos el estradiol. Si también es normal, 3 hormonas normales, idiopática, le puedo dar el alta, señor, no se preocupe, no necesita seguimiento, estos síntomas mejorarán y se estabilizarán, tenga paciencia. Si por contra el estradiol es aumentado, pediremos también una eco testicular, ¿vale? Para descartar también un tumor testicular productor de estrógenos. Y si es normal, lo mismo que antes, un TAC tóraco-abdominal más o menos hormonas masculinas para descartar su producción extratesticular. Y si la testosterona es alta y la LH es alta, estamos ante un síndrome de resistencia a los andrógenos. Y recalcar otra vez que es muy importante el diagnóstico diferencial con la patología maligna y diferenciar la ginecomastia del simple acúmulo de tejido graso retroareolar. Recalcar que la ginecomastia no aumenta el riesgo de cáncer de mama y solo lo hace en contexto de síndrome de Klinefelter, que aumenta el riesgo por 20 veces. Decir que el cáncer de mama en el hombre es solo el 1% de todos los cánceres de mama, recordadlo. El tratamiento lo tenemos que enfocar desde diferentes esferas. Los simples controles en la ginecomastia idiopática, la prevención de la ginecomastia, ¿vale? Intentar que nuestros pacientes eviten los fármacos causantes,
Intentar prevenir que los pacientes con cáncer de próstata desarrollen sí o sí una ginecomastia por el tratamiento que se les da de antiandrógenos que también estimulan la aromatización, ¿vale? Se suelen dar en pacientes de riesgo o metastásicos y se están desarrollando nuevos antiandrógenos o intentar en lugar de esta medicación darles radioterapia para prevenir esta progresión. El tratamiento etiológico, pues si diagnosticamos una enfermedad sistémica, endocrinológica, un tumor, detectamos que es un fármaco. Y vamos a entrar en el tratamiento puramente médico o quirúrgico de la ginecomastia. Ofreceremos tratamiento médico a esos pacientes más sintomáticos. Los antiestrógenos tienen un efecto de inhibición de la unión de los estrógenos a su receptor específico y el más usado es el tamoxifeno. Se suele dar entre 3 y 6 meses porque a posteriori no tiene sentido porque si no ha tenido efecto en los primeros meses, luego es de dudosa eficacia y solemos tener que plantear la cirugía. Los inhibidores de aromatasa también tienen un papel, el más común es la testolactona y los andrógenos se usan menos porque se aromatizan. Se ofrecerá la cirugía a aquellos pacientes muy sintomáticos en los que el tratamiento médico no ha sido efectivo y siempre será un tratamiento individualizado, según el grado de ginecomastia, la repercusión psicoafectiva. Para decidir el tratamiento quirúrgico también nos basamos en la clasificación de Simon, para determinar si hacemos una simple exéresis glandular, como hacemos en las ginecomastias grado 1, o le asociamos técnicas de liposucción, como en las de grado 2, o ya tenemos que asociar resecciones cutáneas, transposición del complejo areola-pezón, etc. El abordaje suele ser una incisión semicircular infraareolar llamada de Webster, que permite ser ampliada hacia los lados, y en ginecomastias muy pequeñas se suele hacer una incisión en la base del pezón. Hay que intentar siempre mantener tejido retroareolar para preservar la irrigación del pezón y evitar la deformidad en forma de concavidad. Y en el plano prepectoral hacer una exéresis biselada dándole un poco de forma para que no quede de repente una superficie plana ante un paciente que puede tener más o menos barriga o más o menos grasa en la zona circundante. Y se puede llegar a tener que dejar drenajes si hacemos grandes resecciones, como en cualquier cirugía. Aquí tenemos algunas fotos de casos nuestros, ginecomastias leves, en la que está delimitada con línea de puntos toda el área glandular a resecar y luego veis el efecto estético en el postoperatorio inmediato, que es bastante satisfactorio. Aquí veis un caso de ginecomastia grado 2, donde ha sido necesario extirpar glándula y tejido graso. Aquí veis fotos de una ginecomastia grado 2 cedida por una compañera. Era una ginecomastia asimétrica en la que utilizó un abordaje con patrón de round block para hacer la exéresis de la glándula, de la grasa sobrante y para transponer el pezón y moverlo discretamente 1 centímetro hacia arriba, con este efecto en el post-op inmediatísimo. También vemos en la literatura equipos que tratan la ginecomastia de manera endoscópica, predominantemente equipos asiáticos, cultura donde es tan importante que las cicatrices sean invisibles. Aquí veis un ejemplo con 3 trócares en línea media axilar para hacer un abordaje retroareolar. También se describen casos de cirugía con single port, el mismo acceso axilar, pero en lugar de con 3 trócares pequeños, una incisión un poco más grande de unos 3 centímetros, por donde cabe un single port en la que acoplamos los diferentes instrumentos. Y aquí se acaba el apasionante mundo de las ginecomastias, que espero que os haya aportado algo de luz a vuestra práctica clínica diaria, que nos guste más o menos. A todos nos cae alguna en la consulta y muchos ánimos con las siguientes clases. Espero que aprendáis mucho y gracias por estar aquí.